En la actualidad el Perú ha experimentado una larga variedad de políticos. A veces, en vez de elegir al que más nos conviene, optamos por escoger del que menos dudamos. Pero lo que los hace llegar hasta ese punto es la construcción de su imagen, y se podría decir que en la actualidad estamos frente a una celebrificación del político. Hay varias circunstancias en las cuales nuestros políticos han mostrado su imagen personal, acompañada de su familia, para crear un aspecto más cálido, o también participado en talk shows, donde no solo hablan de sus ideales políticos, sino cuentan sobre sus vivencias y experiencias para crear mayor identificación con el pueblo, que en ese momento se convierten en audiencia. Al igual que la fórmula usada en la publicidad para crear una mejor conexión con los consumidores, la nueva comunicación política empieza a vender no solo un ideal político, sino a una persona. Con la ayuda de la modernidad, la celebrificación se hace paso y se extiende gracias a las redes sociales y la evolución de la media tradicional. Páginas como Facebook y Twitter ayudan a que los votantes puedan mantener un seguimiento de sus líderes políticos, al igual que lo hacen con sus estrellas favoritas. Estos personajes pueden tener un contacto más directo y la capacidad de compartir su día a día sin restricciones. En este contexto, la humanización y obtener fama de la cultura popular es la nueva herramienta de comunicación política para tener un acercamiento más próximo al pueblo. Tomando de referente a las estrellas de los medios de comunicación, los políticos se están convirtiendo en protagonistas de un reality show gubernamental, creando una relatividad entre lo que es realmente la política. Algunos estudiosos dicen que ayuda a crear más participación por parte del pueblo, otros que le quita seriedad a los líderes. Para profundizar en el tema, consultamos con Alfredo Jalilié, ex viceministro de Hacienda y fundador de la SUNAT, el cual ha trabajado directamente con los presidentes Velasco, Morales, Belaúnde, García, Fujimori y Paniagua. A partir de García, diría yo, del primer gobierno de García, se comienzan a deteriorar ya los políticos, comienzan a ser sectarios, ya no tienen la calidad de un Luis Alberto Sánchez, de un Bedoya, de un Polar, de un Bobby Ramírez del Villar, de un Ulloa. Te estoy hablando de diferentes partidos políticos, ¿no? Esos monstruos ya no existen, ¿no? Entonces, y más cuando luego entra Fujimori a partir del 5 de abril de 1992, ¿no? Se deteriora aún más la calidad de los congresistas y políticos en este país. Y yo diría que desaparecen verdaderamente los políticos y aparecen los aventureros. En este momento, en el Perú, yo no podría decir que respeto a ningún político en este país, porque todos son dioses de barro. Les echas agua a los pies y se desarman. Gente ignorante, sin capacidad en el Congreso, gente que ni siquiera ha terminado la media, gente que ha ingresado mintiendo hojas de vida, políticos que simplemente se dedican a sacar ventaja del cargo, pero hombres así, políticos, en este momento, yo soy tan radical de decir, no existen. Existen aventureros, existen simplemente líderes que aparecen, ¿no es cierto?, hasta con propio nombre, ¿no?, pero sin constituir realmente lo que se llama un partido político, ¿no? Totalmente, es una falta total. Además, como te digo, todos simplemente se suben a un carro ganador para volverse famosos, y después de volverse famosos comienzan a demostrar todas sus debilidades y no dan ningún aporte al país, ¿no? No existe nadie en este país que se le pueda respetar como político. Tiene los ejemplos desde 1985, con García a la cabeza, con toda la corrupción que implica García, aunque él mienta, que dice que él es un hombre que nunca recibió nada, ¿no? Hasta Ollanta, donde todo fue corrupción, donde todos fueron aventureros.
incluyendo Fujimori, que fue un aventurero, que nació de la noche a la mañana, sin ningún partido, ¿no? Entonces, eso es la desgracia de este país. No, fue por simplemente suerte. Es más, Pedro Pablo no tenía ninguna opción de llegar al gobierno, puesto que había en ese momento dos que estaban por encima de ellos, Guzmán y Verónica, y PPK no tenían ya nada que hacer. Es más, los propios miembros del gobierno de PPK reconocen que ganaron por suerte, porque retiraron a Guzmán, ¿no? Y entonces todos los votos de Guzmán terminaron yendo hacia PPK. Y PPK no es ningún político, es un financista, tal es así que todo el día mete la pata. García es el ejemplo más grande de electrificación. Es un hombre que llegó a desplazar a quien creó el APRA, que es Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Y ahora de Víctor Raúl ya no se habla, ahora se habla de Alan. Alan se apropió de un partido, ¿no es cierto? Y es más, su consistencia moral, su consistencia política no vale nada. Eso es. Ese es el ejemplo más grande. No son ningunos fanáticos, son unos aventureros. La historia es muy clara. Mira los 72 o 73 congresistas del Fujimorismo. Yo diría que fueron creados por Walt Disney, porque Walt Disney hace hablar a los animales. Porque de verdad, definitivamente, hay cada animal, porque no tiene otro nombre, que es más, tipo que nunca siquiera sabían lo que es el Congreso. Y si tú revisas el Congreso de los últimos 15 años, 20 años, tienes el robacable, el come pollo, el no sé qué. Entonces, entonces son realmente de políticos no hay nada. Entonces, no existe. Son aventureros que se suben a un carro ganador. ¿Por qué? Porque el Perú no está institucionalizado. Lo único que te puedo decir es que para que nazca un político, primero tiene que haber un partido político. Y lamentablemente en el Perú no hay partidos políticos. Hay caudillos. Hay tipos que forman un partido en base a un nombre. Es más, ¿qué cosa es PPK? PPK es, los PP Causas, es un partido que lleva hasta las iniciales de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? ¿Qué cosa es el Fujimorismo? Es un partido que lleva el apellido de Fujimori, ¿no? O sea, no tienen ideología. Es más, este gobierno va a la deriva, si tú ves, no tiene, y yo no soy crítico porque simplemente crítico, creo que en mis 40 años de administración pública, de haber conocido a monstruos como Polar, como Luis Alberto Sánchez, como Tausen, como el mismo Haya, ¿no? Hace que un Ulloa, un Belaunde, te hace ver de que estamos a una dimensión infinita con respecto a esos políticos que sí pertenecían a un partido político, ¿te das cuenta? Donde había consistencia, y por eso lamentablemente el único partido político que queda en el Perú y encima está en destrucción es el APRA, que tiene 90 y tantos años. O sea, obviamente, ese es el único partido político que tiene el Perú. Y por eso que con 4 gatos son capaces de manejar el Congreso, porque tienen toda la experiencia política. El resto son aventureros.